Les damos la bienvenida desde la Alianza Francesa de Barranquilla. Estamos reunidos comenzando el Café Filó, las sesiones del Café Filó del año 2023. Estamos muy contentos justamente el día de hoy que estamos aquí en la Mediateca. Hace como 5 años no trabajamos acá en la Mediateca y la verdad nos pone muy contentos porque en el año 2013, hace ya casi una década, el Café Filó nació aquí en este espacio, acá a un lado en lo que en su momento era la Mediateca, hoy es el Espace Culturel de la Alianza Francesa. Entonces muy contentos de estar transmitiendo desde este espacio el día de hoy. Además de que nos va a estar acompañando una persona con quien ahorita a propósito me preguntaba que si el café ya tenía alrededor de 5 años y le recordaba que hace unos 10 años él nos acompañaba a dar los primeros pininos en este espacio que es este conversatorio filosófico que desarrollamos, como decía, desde el año 2013. Nos acompaña entonces el profesor Camilo Morón, quien es filósofo y tiene un posgrado en escritura creativa. Camilo es de los docentes del Uniatlántico quien nos permite esos acercamientos a reflexiones de la relación, el vínculo que hay entre la filosofía y la literatura. Y hoy nos va a presentar un trabajo bastante original, que es justamente hacernos una presentación desde un trabajo que no es una filosofía solamente revisando textos que han escrito otros, sino que es un trabajo de investigación propio del profesor Camilo, y tiene que ver con unas entrevistas. Nos va a presentar unos avances también de una investigación, unas entrevistas que estuvo haciendo con profesores filósofos, con gente que se mueve en el mundo de la filosofía, pero que también ha tocado la literatura. Entonces, Camilo, te damos la bienvenida. Gracias por la disposición para acompañarnos en este espacio. Entonces, ya saben, les recuerdo que la dinámica es que vamos a estar escuchando a Camilo en este momento y posteriormente vamos a tertuliar, a darle la palabra al público para escuchar sus intervenciones. Entonces, bienvenido, Camilo. Buenas noches para todos y para todas. Como lo dice Yair, es un gusto estar acá. Realmente el tiempo pasa muy rápido y ya son 11 años desde que regresé a Barranquilla, y el Café Filó pues me abrió las puertas en primera instancia. Y recuerdo que habíamos tratado un tema que era como muy cercano a esta temática de la filosofía y la literatura. Y el día de hoy pues vamos a intentar acercarnos. ¿Me puedo sentar? Si sale la... bueno, vale. Es un poco incómodo estar así de pie. Vamos a acercarnos un poco a un trabajo que se empezó a realizar el año pasado, a mediados de agosto, y es un trabajo de una serie de tertulias que se llama Filosofía Literaria, y donde se le abre el espacio a personas que pues han tenido relación ahí directa, tanto en temas de filosofía como en temas de literatura. Entonces, se le abre espacio como a egresados de la universidad que han trabajado tanto en literatura como en filosofía, o a personas que pues de alguna forma tuvieron como un acercamiento inicial con la filosofía y luego pues se encaminaron y son autores como destacados del mundo literario del Caribe en este momento, ¿sí? Entonces pues la idea es como hacer una pequeña presentación acerca de este panorama, ¿sí? Porque cuando uno habla de filosofía y literatura en el Caribe, uno se referencia directamente a Retamar, o se referencia directamente a Benítez Rojo o autores como ese tipo, ¿sí? Pero cuando estamos hablando del Caribe colombiano, aterrizar un poco más el hecho mismo de que pues hay autores que trabajen tanto en filosofía como en literatura. Digamos que pues hay que hacer como una delimitación un poco mayor, ¿sí? Y esencialmente cuando hablamos de este tema pues estamos hablando de gente que pues en su producción creativa tiene pues un recorrido tanto en el trabajo ensayístico como en el trabajo periodístico, como en el trabajo de ficción también, ¿sí? Gente que ha trabajado crónica, que ha trabajado cuentos y que de cierta forma pues digamos que pues ha deambulado por esa línea imaginaria que es la frontera que existe entre la literatura y la filosofía, ¿sí? Digo línea imaginaria porque pues quiero que nos pongamos un poco como, que tomemos un poco como de distancia
sobre la base misma del hecho mismo de que no hay digamos que, un saber que se imponga sobre el otro, ¿sí? Yo acá pues acojo un poco la postura del pragmatismo norteamericano, no acojo pues digamos que su postura política, sino cierta postura que ellos hacen dentro del planteamiento que inicia con el Club Metafísico en el siglo XIX y que tenía dentro de sus fundadores a Henry James y a William James, ¿sí? Entonces esa línea la sigue Rorty. Y Rorty pues, nos habla un poco de lo que es el giro lingüístico, ¿sí? El giro lingüístico va a ser un giro que se va a plantear donde de cierta forma se va a hablar de la filosofía como una especie de narrativa, una narrativa que puede ser reemplazada por la literatura y donde pues no se imponen unos criterios de verdad definidos como tal, ¿sí? Entonces es bien sabido de que pues el pragmatismo está unido o aunado a una línea de política que es la línea del liberalismo norteamericano como tal, ¿sí? Esa línea política pues la han seguido autores como Martha Nussbaum y de cierta forma pues tiene unos lineamientos políticos claros que tienen que ver con los dictámenes de la democracia norteamericana como tal, ¿sí? Una apertura democrática es una apertura cultural en cierto sentido, pero digamos que nos vamos a distanciar un poco de esa postura política porque pues eso nos aleja del centro mismo de lo que es el trabajo que vamos a mostrar el día de hoy, ¿sí? Entonces, la idea es que pues repliquemos como una especie de diálogo que yo he tenido con estos autores, ¿sí? Han sido 6 sesiones con 6 autores distintos y pues de cierta forma cada uno pues muestra como su camino creativo, como sus procesos tanto con la filosofía como con la literatura, habla de lo difícil que es como retomar este camino, ¿sí? Porque es tan difícil escribir un ensayo filosófico como hacer una investigación para una novela o trabajar para un cuento y de cierta forma pues más difícil es estar como en las dos fronteras, ¿sí? Estar como en las dos orillas y ver cómo se trabaja pues cada parte del asunto, ¿sí? La imagen que ven ahí pues, devuélvete un momentico, ¿sí? La imagen que ven ahí es como una especie de imagen universal, ¿sí? Podría ser una imagen de cualquier hombre en cualquier playa del mundo, ¿sí? Pero es una imagen que referencia pues al personaje del extranjero de Mersol, ¿sí? de Camus, y de alguna forma pues traigo a colación esta imagen porque pues digamos que es uno de las influencias mayores que han tenido estos personajes de la filosofía para su formación y su trabajo literario como tal, ¿sí? Hay muchas referencias directas con el trabajo de Albert Camus, ¿sí? Con varios de los autores que hablamos, hay mucha cercanía con los temas y digamos que pues el personaje del extranjero es uno de esos personajes que se queda ahí como apiado al pensamiento y digamos que pues a la escritura misma de estos personajes como tal, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poquito y nos vamos como poniendo en contexto, ¿sí? Listo. Aquí hay como unos objetivos que eran como los objetivos iniciales del proyecto. Digamos que el proyecto va a seguir ahorita con otros invitados, ¿sí? De antemano me disculpo porque pues no tuvimos como la posibilidad de invitar mujeres porque siempre habían unos compromisos específicos ahí, no pudimos como cruzar, pero este semestre pues aspiramos a iniciar con mujeres, porque yo sé que va a ser una pregunta necesaria ahorita porque dicen, hay 6 hombres ahí y de cierta forma pues digamos que también buscamos una apertura con el trabajo de estos temas, ¿sí? Entonces, el objetivo principal pues es como promover ahí como espacios de reflexión, tanto en los procesos creativos como metodológicos, ¿sí? Analizando ahí la relación entre la filosofía y la literatura, ¿sí? Luego de eso, pues, estamos intentando mirar cuáles son los puntos de acuerdo, ¿sí? Y desacuerdo entre los autores entrevistados a lo largo del espacio y pensar algunos puentes y algunos anclajes que queden ahí situados sobre el trabajo de los mismos autores, ¿sí? Porque lo que se está jugando ahí en el fondo pues es como la obra de ellos mismos, ¿sí? Uno puede como jugar otra forma pues ese asunto, ¿sí? Y de cierta forma también hay como un atisbo ahí, digamos, de dimensión social del arte o de comprender cómo vivencian ellos la realidad en la que se están desenvolviendo y cómo la plasman desde la filosofía y desde la literatura como tal, ¿sí?
Entonces, ese es como el tema central ahí de fondo, ¿sí? Entonces, son como los 3 objetivos ahí principales, ¿sí? Listo. ¿Qué es filosofía literaria, sí? Como ahorita estaba hablando un poco de Rorty, sí, aquí pongo varios ejemplos de escritores occidentales, ¿sí? Porque pues esos son como los escritores que van marcando como el camino ahí de fondo, ¿sí? De pronto me faltó un poco poner a Kierkegaard, pero bueno, yo apelé a poner ahí a los que para mí escriben un poco más claro, porque más allá de eso de que pues digamos que pues son filósofos que van a expresar su sistema de pensamiento con mucha claridad, ¿sí? Que se les entiende bien de cierta manera pues sus ideas y que están explicadas de una forma concreta, de una forma pues digamos que pues es más literaria, ¿sí? Y juegan con esas expresiones, ¿sí? Entonces, ahí pongo un acápite que dice, en estos autores la relación entre filosofía y literatura es fecunda y significativa, pues más allá de la densidad de los postulados filosóficos, hay una atractiva conexión con el lenguaje en una demostración de que para escribir es necesario pensar el desarrollo de un estilo transparente y preciso, ¿sí? Digamos que ese es el interés que despiertan esos autores filosóficos y que cambian como la perspectiva de quien los lee, ¿sí? Digamos que pues hay algo como recurrente dentro de la academia, ¿sí? Hay algunos autores que los pelados leen y les va cambiando como el perfil de vida, así que sucede mucho con el existencialismo, con autores como Jean-Paul Sartre, como Camus, y de cierta forma pues que son autores que son muy cercanos a la filosofía y que pues cambian como la visión por el estilo particular que tienen, ¿sí? Y de cierta forma pues cuando leen a un autor de ese tipo uno como que se pregunta, porque pues a uno también le pasó, se puede escribir así, con esa claridad y digamos que con ese orden como para reflexionar a fondo y pues mirar cuáles son los peligros que implica pues de cierta forma pues la literatura para la filosofía en algunas instancias, ¿sí? Porque pues digamos que no todo el tiempo la gente cree que haya como una, digamos que algo que concrete como esa unión, sino que pues hay como una especie de separación, ¿sí? Y si pues de alguna forma el filósofo lee mucha literatura, se va a separar de ciertas acciones concretas que digamos que le pide la metodología de la filosofía como tal, ¿sí? Entonces, el asunto es como buscar como unas alternativas de diálogo, ¿sí? Que se promueva un debate abierto sobre esto y que pues de cierta forma pues uno hable con claridad con los autores y le pregunte por qué dejó de escribir filosofía y se dedicó a escribir literatura, o gente que escribe literatura y que pues se termina acercando a la filosofía como método, como tal, ¿sí? Y de cierta forma pues conjuga como las dos posibilidades estilísticas y de cierta forma pues las moviliza a fondo, ¿sí? Entonces cuando hablamos de filosofía literaria estamos hablando de ese proceso que se da primero por una iniciación de lectura y luego digamos que pues ya cuando la gente se lanza al agua replicando como los métodos, los estilos y de cierta forma los tipos de argumentación, digamos que se abre al debate un poco más el asunto, ¿sí? Yo recuerdo que hace 2 años en pandemia estábamos entrevistando a la autora puertorriqueña Mayra Santos, ¿sí? Mayra Santos Febrés. Y estábamos como en el debate mismo de hablar de la filosofía del Caribe como tal, ¿sí? Que es un debate bastante abierto, sobre todo para las Antillas y gran parte del Caribe insular. Aquí pues en la costa de alguna manera pues es un debate que pues todavía no ha generado pues los resultados que debe generar. Y Mayra Santos nos decía a nosotros de que pues más allá de los alcances que ha tenido pues la filosofía de Benítez Rojos y de otros autores como tal, los mayores alcances para expresar lo que es el ser caribe y todo esto lo ha tenido la literatura, ¿sí? Y en la expresión literaria, digamos que era la opinión de ella, así que hay como un alcance mayor para expresar lo que es el ser caribe y lo que se siente en ese trasfondo, digamos, de argumentos, de situaciones que se vivencian y que se evidencian ahí a fondo, ¿sí? Entonces, de cierta forma, pues, ahí se abre como un debate de fondo, ¿sí? Porque, pues, el Caribe como tal está un poco cerrado, ¿sí?
y digamos que pues también hablando un poco con un poeta dominicano, con Fran Benítez nos decía eso, así el Caribe está cerrado para la gente del Caribe porque incluso es más difícil viajar y más caro viajar al Caribe que a otros lugares del mundo y se nos dificulta conectarnos entre nosotros mismos como tal, ¿sí? Entonces, digamos que hay una primera prerrogativa ahí de fondo, ¿sí? La forma misma como se escribe en algunas partes del Caribe, la forma misma como se vivencia y se evidencia como tal, ¿sí? Y digamos que también, pues, también debe haber como una especie de acercamiento ahí intermedio que está colindando entre la filosofía y la literatura con el periodismo, ¿sí? A mí el periodismo me parece como una tentativa un poco más fuerte, de pronto para alguien que quiera dejar los estudios de la filosofía o de la literatura como tal, ¿sí? Entonces, yo estuve en esa tentativa en algún momento de mi vida, hace unos 15 años, y dejé de leer, o sea, los trabajos periodísticos, me retiré bastante de eso porque pues tenía como una evidencia ahí de que pues era como otro tipo primero de estructura de trabajo como tal, sí, y que de cierta forma pues no me convenía como el estilo para lo que yo quería desarrollar a fondo, sí. Entonces, digamos que pues el trabajo periodístico como tal, sí, que muchos también lo catalogan como una labor falsa, sí, como ha tenido grandes representantes y ha servido también para ponderar de cierta manera pues a muchos de los autores literarios destacados sobre todo de esta zona del Caribe como tal, sí. Y de cierta manera, pero no hay como una conexión directa con el ejercicio filosófico de fondo. Y digamos que, pues, por ejemplo, si miramos la nueva carrera de filosofía que abrió la Universidad del Norte, ¿sí? La nueva carrera de filosofía que abrió la Universidad del Norte se abre como otros ámbitos, incluso que pues tocan la puerta del periodismo, tocan la puerta de la literatura, tocan la puerta que el filósofo de alguna manera pues haga como un poco más de gestión cultural y se abra como a otras cuestiones, ¿sí? Entonces, en la Universidad del Atlántico todavía estamos sobre la base de una formación clásica, ¿sí? Y digamos que pues sobre esa base de esa formación clásica, yo digo que todavía surgen muchas más curiosidades que cuando se le abren todas esas puertas y esas ventanas a la gente como para que pues explore con cierta facilidad, porque pues yo digo que pues de alguna forma no hay que alejarse ni dejar de lado como el rigor que le da a uno la filosofía en el trabajo como tal y en la estructura de la escritura que uno va forjando como tal, ¿sí? Entonces, digamos que pues ahí queda marcado la evidencia, ¿sí? Pasemos a la siguiente, ¿sí? Listo, ahí están como los invitados que tuvimos este semestre. Estuvo Paul Brito, que Paul es ingeniero, luego se fue a Barcelona, estudió edición, trabajó en periodismo, trabajó en literatura mucho tiempo y terminó pues la maestría recientemente en la universidad en filosofía, ¿sí? El último libro de Paul es un libro editado con la Universidad del Norte que se llama La vida es un ensayo y tiene este libro que pues tuvo como dos versiones, que es Restos orgánicos del mundo anterior, que es un libro con Planeta. Paul ha trabajado siempre con la idea de intentar recuperar como el tiempo perdido y esa ha sido como la obsesión de él, ¿sí? El trabajo de maestría de él pues tuvo que ver con la idea de la continuidad, sobre todo en Henri Bergson, y la ha ido desarrollando pues a lo largo de su obra, ¿sí? Tanto en cuentos infantiles, con la idea de Aquiles y la tortuga, como en otros espacios como tal, y digamos que él tiene ya un amplio recorrido sobre temas filosóficos, tanto en ensayos como en cuentos, crónicas, novelas, y digamos que pues ha trabajado sobre esa base, ¿sí? Caso contrario es el de Alfredo Baldovino, que Alfredo pues empezó estudiando filosofía y casi terminando la carrera se retiró, terminó graduándose en literatura, es periodista, es escritor que ha ganado varios portafolios de estímulo y digamos que pues comparte todavía pues muchas de las cosas que aprendió en la academia en filosofía, ¿sí? Él me dice que el trabajo estructural de muchos de sus textos todavía tienen la base y reposa la filosofía en ellos como tal, y digamos que pues él va como de una esquina a la otra, ¿sí? Ahí está Ricardo Ginás, que Ricardo Ginás
fue Premio Nacional de Ensayo del Fondo de Cultura Económico, ha ganado varios concursos nacionales de cuentos, ganó portafolio de estímulos también y es filósofo, en la actualidad se desempeña como filósofo en una escuela. Entonces, digamos que pues es un ejemplo palpable de un egresado que pues colinda entre las dos orillas como tal, ¿sí? Ejerce la filosofía, pero de cierta manera pues también evidencia en su trabajo literario pues digamos que muchas de las aristas que comunican ahí a la filosofía y a la literatura, ¿sí? Está Carlos Ortiz Aguas ahí, que Carlos es literato periodista, pero tiene estudios en filosofía también en maestría, y Carlos pues también tiene estudios en orientalismo, ¿sí? Entonces, él digamos que mezcla mucho, con él trabajamos la filosofía sufi, el neoplatonismo, y trabajamos unos lineamientos literarios. Está ahí otro egresado del programa que es Sandro Wax. Sandro está haciendo el doctorado ahorita en la Universidad de Antioquia, y Sandro pues de alguna forma pues él ha congeniado el hecho mismo de la filosofía con el teatro y la literatura, ¿sí? Tiene varios libros de cuentos, es actor de teatro y hace montajes de teatro, es profesor en un colegio distrital en Medellín, ¿sí? Y el último personaje que entró ahí, que es como el que ha tenido como un proceso más lineal, es el profesor Coley, sí, que ha tenido como pues el paso ahí lineal por la filosofía y se quedó ahí como en ciertos debates de la crítica literaria como tal, ¿sí? Pero él expuso ahí como algunos temas metafísicos que reposan en la obra de García Márquez, que son como temas universales, y de alguna manera pues esa fue como la exposición de su trabajo a fondo, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos 6 modelos ahí, de 6 personajes que están entre las dos fronteras, y por eso pues establecemos la pregunta ahí de cómo debemos pensar en la actualidad la relación y la filosofía desde la literatura en el Caribe colombiano, ¿sí? Todos son, digamos que, pensadores costeños, ¿sí? Son acá del Caribe colombiano y de cierta forma nos pueden ofrecer algunos lineamientos para ver si podemos como llegar a un punto ahí en común pues a lo largo de lo que es pues como son esos temas de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a abordar un poco ahí como el devenir de cada uno y sobre esa base, pues, miremos si se puede hacer un balance, porque todos los balances para mí son un poco tentativos, y podemos pasar al próximo acápite, ¿sí? Entonces, ya aquí hablamos de registros, ¿sí? Porque cada uno de estos autores tiene un registro específico, ¿sí? Cuando hablamos de un registro estamos hablando como de la posibilidad misma de que pues ellos manifiesten sus escritos a través de un estilo definido, ¿sí? Cada uno tiene un registro, así cada uno de ellos escriba cuento, escriba ensayo, escriba crónica como tal, que es un género un poco más híbrido, ¿sí? Y pues digamos que pues ahí está como en el inicio la obra de Paul Brito, ¿sí? Como les decía Paul, pues de alguna manera pues ha trabajado de forma recurrente el tema del tiempo y sobre todo el tema de la continuidad, ¿sí? La idea de que pues de cierta manera pues hay posibilidades de recobrar de cierta medida algún espacio del tiempo perdido en el pasado, ¿sí? Digamos que también trabaja el tema de la erosión de la memoria, ¿sí? La mamá de él empezó a sufrir de Alzheimer y él toma el tema de la madre como un tema recurrente. La mamá se vuelve como una especie de personaje literario, ¿sí? El papá también, entonces que el papá muere y de cierta manera él estructura ahí como los personajes familiares y los encamina dentro de su novela, sobre todo en esta novela que se llama Restos orgánicos de un mundo anterior, ¿sí? En estos días salió un ensayo importante en el diario El País de Cali, creo que fue, ¿sí? Sobre el tema de la madre, ¿sí? El tema de la madre es un tema recurrente dentro de la obra de los literatos de la actualidad, ¿sí? Entonces está Giuseppe Caputo, está Paul Brito, hay otros autores que han trabajado el tema de la madre, ¿sí? Y Paul, digamos que empieza a trabajar con ensayos cortos y con pequeñas reseñas
dedicadas a su madre y dedicadas a su padre, como recobrando el tema de la infancia y como recobrando como toda esa erosión de la memoria, y paso a paso va construyendo este texto, anexando al texto, digamos que pues parte de la teoría que él tiene sobre la idea de la continuidad, ¿sí? Entonces, es como parte del trabajo que ha hecho. Y digamos que con Paul también discutíamos mucho el hecho mismo de que pues a veces se dice de que la filosofía requiere más trabajo que la literatura en sus investigaciones y en sus lineamientos como tal, ¿sí? Y en esa sesión Paul hablaba de lo que era novelar y lo que significaba novelar e investigar en la novela como tal, ¿sí? Y que él había aportado la rigurosidad de la filosofía, que él había aportado el trabajo que habían hecho en la maestría, que él había aportado de cierta forma las lecturas que él había tenido a esa capacidad investigativa que él iba abriendo para novelar, ¿sí? Para novelar sus historias y para generar como cierta hibridez ahí, porque pues la novela también es un género híbrido como tal, ¿sí? Recuerden que pues el cuento es digamos que pues un estilo un poco más preciso. La novela tiene más ripio, ¿sí? A la novela se le ve como todo el contenido de fondo, ¿sí? Entonces cuando uno está novelando, uno de cierta manera pues está como sobre la base misma de otra experiencia, ¿sí? Lo digo por experiencia propia porque pues cuando yo me gradué de la maestría, yo me gradué con un proyecto de novela, ¿sí? Y todo el tiempo pues andaba trabajando con mi personaje. Fui a hacer trabajo de campo investigativo y digamos que uno todo el tiempo andaba como con una grabadora o con un cuadernito anotando cosas y luego miraba pues de todos esos datos qué le servía y qué desechaba a fondo, ¿sí? Entonces digamos que pues ahí va a construir Paul esa novela que se llama Restos orgánicos de un mundo anterior, y en parte de esa investigación también le va a dar como para mostrar todo el proceso creativo en su último texto, que habla sobre que la vida es un ensayo, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues a Paul dentro del marco ahí de lo que él ha trabajado en crónicas, cuentos, novelas y ensayos. Digamos que pues yo pongo ahí que él tiene un nivel robusto de construcción filosófica, porque pues se le nota pues bajo ese trasfondo, digamos que pues la construcción misma de lo que es digamos que un texto bastante serio, ¿sí? Hay un tema recurrente ahí, como les decía ahorita, que es la idea del absurdo, ¿sí? Esa idea del absurdo la trabajó Ricardo Ginás en un cuento que ganó un concurso, y que es un cuento sobre los últimos o las últimas horas sobre la muerte de Albert Camus, ¿sí? Albert Camus es un personaje recurrente para muchos autores, sobre todo que pues de alguna forma pues trabajaron literatura y filosofía, pero a diferencia por ejemplo, de Alfredo Baldovino, que se retiró de la carrera de filosofía y optó por la carrera de literatura, Ricardo dice que él nunca tuvo como esa cercanía con la literatura durante la carrera, sino cuando terminó la carrera, que empezó una serie de lecturas, y eso le abrió como un campo de trabajo en la ficción y empezó a explorar, ¿sí? El cuento que él escribe es un cuento, pues, digamos que es un cuento que está muy bien escrito, un cuento que se cita bastante, ¿sí? Porque pues relata las últimas horas de Albert Camus, y es un cuento que de cierta forma pues muestra como a los nuevos narradores del Caribe en acción, ¿sí? También Ricardo tiene un ensayo sobre Albert Camus, donde pues colindan ahí los temas del absurdo y temas como pues digamos que pues la cercanía con la muerte, el suicidio, pero el tema central del ensayo tiene que ver con la idea del absurdo partiendo de un beso incompleto, ¿sí? Recuerden que si ustedes leyeron el extranjero, sí hay una parte donde hay como una pequeña escena romántica, así que no es romántica, y como a Marcel todo le vale como que no le vale nada, ¿sí? De cierta forma pues está como el episodio del beso ese que es un beso y que no es un beso a la vez, ¿sí? Y Ricardo escribió un ensayo bastante amplio sobre ese tema, sobre la idea del amor, dentro del marco mismo de lo que es el trabajo filosófico de Camus, la idea del absurdo,
¿sí? Y digamos que es un tema bastante recurrente, ¿sí? Porque es un tema que también comparte con Alfredo Baldovino y que comparte con Sandro Wax. Sandro también trabaja, ya desde el perfil del mito del Sísifo, trabaja una serie de ensayos sobre este tema y lo desarrolla en algunos cuentos y en algunos trabajos de teatro como tal, ¿sí? Alfredo recrea esa escena de la playa en su último libro de cuentos, y digamos que es una escena que lo ha rondado bastante y de la que hemos hablado muchas veces, y Alfredo es uno de los especialistas en la obra de Camus, que se ha leído casi toda su obra, que conoce digamos pues a los biógrafos de Camus, que siempre hay un nuevo descubrimiento sobre la obra de Camus con Alfredo, ¿sí? Y Alfredo juega mucho también con el sentido mismo de lo que es el argot popular y cómo implementarla en muchas de las obras clásicas de la literatura, ¿sí? O cómo implementarla de cierta forma en algunas cuestiones de la filosofía, ¿sí? Precisamente pues hace 10 años, cuando estábamos abriendo este espacio que vino pues el maestro Scherer, Alfredo nos estuvo acompañando, fueron como los inicios de una amistad que ha sido duradera a lo largo de estos 10 años, y hizo una crónica sobre la visita de Scherer aquí a Barranquilla. Así estuvimos 3 o 4 días acompañando a Scherer en todos sus pasos por la ciudad, y él relata en una crónica pues toda esa cercanía con la filosofía y entrevista a Scherer, y digamos que pues es un trabajo bastante interesante, ¿sí? También tiene otros trabajos sobre filosofía ahí de fondo, ¿sí? Entonces digamos que pues Albert Camus se convierte como en una especie de anclaje, ¿sí? Porque de cierta forma pues esa idea del absurdo y esa imagen inicial que tenemos ahí cuando comenzamos el texto, digamos que es una imagen que puede ser recurrente en muchos lugares del mundo, ¿sí? Y digamos que pues ese sol molestándole en la cara, el calor, la evidencia misma de que pues hay cierto rasgo de absurdo en muchas de las cosas que hacemos, comparten pues digamos que pues presencia en la obra de estos personajes, ¿sí? Pasemos un poquito más adelante y miramos ahí está el registro de Camus. También podemos, no sé si podríamos hablar de literatura existencialista porque el término es bastante molesto, ¿sí? Sandro inicia con Kierkegaard, ¿sí? Inicia con El diario del seductor, y con base en esa obra y con unas traducciones que hace, trabaja la tesis de pregrado, trabajó lo de Albert Camus en la maestría y ahora está trabajando pues a Platón en el doctorado, ¿sí? Pero digamos que pues la figura de Camus, él ha trabajado tanto en cuentos como en su obra de teatro y en algunas cuestiones de fondo que están ahí marcadas, ¿sí? Los otros 2 autores que se separan del grupo son Carlos Ortiz, que con Carlos estuvimos hablando sobre la filosofía sufi y la forma como pues de alguna manera se reivindica muchos de los parámetros de la filosofía sufi en la actualidad, ¿sí? Y cómo pues también se han desvirtuado esos parámetros de la filosofía sufi en el marco mismo de lo que pues se considera como la nueva era y todas esas tendencias que hay ahí, ¿sí? Y él la evidencia como una forma de filosofía práctica que tiene que ver con las formas de interiorización vital, ¿sí? El otro autor, que digamos que es el profesor Coley siempre pues ha estado como en el marco mismo de la filosofía, él ha estado ahí como compartiendo la crítica literaria, tiene unos libros sobre García Márquez, y él nos compartió como su visión de 2 ideas metafísicas ahí bastante importantes, que es la idea del amor y la muerte en la obra de García Márquez, ¿sí? Hizo muchas comparaciones con obras clásicas, con la Biblia, y de cierta manera pues digamos que esa era como la visión que él tenía ahí, tanto de 100 años de soledad como del amor en los tiempos del cólera, ¿sí? Entonces, digamos que pues hay como un vestigio ahí que comparten muchos de los autores. Yo pienso que no hay visiones definitivas, porque no van a haber visiones definitivas, así como no podemos ponderar definitivamente algo, sino que estamos mirando que de pronto hay una cercanía entre algunos autores, otros se van por otro medio,
pero cada uno intenta encaminar la filosofía y la literatura a través de diversos temas, ¿sí? Entonces, sobre esa base se trabaja y digamos de que pues lo que se demuestra ahí es que no hay una imposición de un saber sobre otro, sino que pues digamos que pues están como colindando los caminos y yo pienso que hay una apertura de recursos y de temáticas ahí de fondo, ¿sí? Y yo pienso que pues también los temas, si son bien escritos y si están bien estructurados, se pueden abordar desde cualquiera de las dos orillas como tal, ¿sí? No solo pues la filosofía puede dar como pie con determinados temas, sino que la literatura también le va a aportar su método y digamos de que pues si unimos los dos factores podríamos tener pues, como una conjugación de fuerzas bastante interesante, ¿sí? Sobre todo en lo que se refiere al ensayo, ¿sí? Que el ensayo pues digamos que pues tiene como esa posibilidad de abrirse camino entre distintos estilos, ¿sí? y de posibilitar, digamos que los análisis más diversos posibles como tal, ¿sí? Entonces, aquí no podríamos hablar de géneros menores o de literaturas menores, ¿sí? No podríamos hablar de la imposición de un camino sobre el otro o de un método sobre el otro, porque de cierta forma, pues, digamos que en la actualidad todos los saberes deben estar en un marco de apertura, ¿sí? Y en un marco de apertura, pues, más allá de todo, pues, digamos, pues, por testimoniar lo que se está evidenciando, pues, de alguna manera, pues, en ciertos momentos, ¿sí? Y eso, pues, es uno de los caminos que si pensamos nosotros en el marco de la filosofía del Caribe, pues, habría que abrirse, pues, a entender, pues, la literatura de los otros, ¿sí? A entender, pues, digamos, pues, cómo se está configurando sexualmente la sociedad, cómo se está configurando críticamente la sociedad, ¿sí? Y cómo, pues, se están configurando las libertades individuales y de qué forma, pues, las podemos testimoniar, tanto a través de la literatura como de la filosofía, ¿sí? Entonces, pues, estamos como dentro de ese marco, ¿sí? De que, pues, digamos que los dos métodos aportan una estructura definitiva para testimoniar acerca de lo que queramos construir o queramos pues establecer como un registro de fondo, ¿sí? Porque en la filosofía también hay registros, ¿sí? Así como al inicio yo señalé a Nietzsche, puedo señalar a Kierkegaard, puedo señalar incluso a Susan Sontag, ¿sí? A Iris Murdoch, que son mujeres que pues han escrito pues el ensayo filosófico y han escrito novelas también, ¿sí? De alguna manera pues podemos pues como enunciar algunas tipologías ahí sobre esa base, ¿sí? Y digamos que pues estos primeros 6 personajes nos han mostrado como una referencia directa de pues cuál es el interés general por ciertos gustos o ciertas lecturas filosóficas, ¿sí? ¿Por qué los motivan esos estilos de escritura? ¿Sí? Porque pues de cierta forma pues digamos que son estructuras más abiertas al desarrollo del trabajo creativo y cómo se desarrollan pues esas posibilidades, porque pues no, digamos que hay un núcleo temático ahí, pero pues no hay un resultado definitivo de fondo que uno diga pues, que pues es que esta es la visión definitiva y que vamos a imponer un registro sobre el otro como tal, ¿sí? Sino que pues hasta el momento, ¿sí? A excepción del profesor Coley, ¿sí? Que ya está como en una edad ya como de un estilo definitivo como tal, ¿sí? El resto de personajes siguen como en la exploración y en la búsqueda de un registro que les permita como demarcar la forma misma de contar o narrar lo que quieran contar o narrar ellos, ¿sí? Entonces, mi intervención es un poco corta, vamos a cerrar aquí y le damos como un espacio al debate, porque yo sé que pues se abre como el debate de fondo, ¿sí? Igual, lo interesante del profesor Coley es que mete como a García Márquez en la discusión ahí, ¿sí? Porque siempre que uno habla de literatura, el primer referente pues va a ser García Márquez, ¿sí? Incluso la publicidad aquí del evento pues venía con García Márquez de fondo, ¿sí? Pero digamos de que pues
Yo no sé hasta qué punto pues, esa cercanía entre la obra de García Márquez y la literatura pues, sea tan palpable, ¿sí? De pronto pues acogemos uno que otro tema y hacemos como una especie de análisis, pero hay que mirar, ¿sí? Si hay un manejo de temas universales en García Márquez, sí, que pueden ser trabajados desde la filosofía, ¿sí? Y sobre esa base pues se podría anunciar pues cierto tipo de lo que puede ser en algún momento pues una cercanía sobre el ser Caribe, ¿sí? Si es que podemos pues establecer como ese vínculo, ese límite, ¿sí? Pero es un vínculo que queda ahí abierto, ¿sí? Porque pues también hay otras voces por escuchar y otros vínculos que pues de cierta forma también comunican esa evidencia de lo que somos nosotros en el Caribe como tal, ¿sí? Que García Márquez pues lo pone en una especie de cita de una entrevista que lo hace como en un país de agua, ¿sí? A García Márquez siempre le impresionó como esa geografía de las aguas, ¿sí? Recuerden que él va a iniciar su camino periodístico examinando pues todo lo que es la Mojana, ¿sí? Y toda la magia que encarna la Mojana como tal, ¿sí? Y la Mojana también es un país de agua, ¿sí? De cierta forma, ¿sí? Es una región que está rodeada de aguas y García Márquez hace unas crónicas fantásticas donde habla de brujería, donde habla de hombres que tienen micos en la barriga y cuestiones por ahí. Y digamos que ahí también hay un germen de lo que más adelante podría ser llamado como el realismo mágico, ¿sí? Aunque ya habían unos dictámenes establecidos ahí de fondo. Pero digamos que en este país de aguas que fue la región de la Mojana y todo lo que él exploró, sobre todo también con maestros del periodismo como Clemente José Zavala y personajes de ese tipo, pues se va a estipular lo que más adelante pues, va a enriquecer la obra de él en su momento, ¿sí? Listo, pasemos a la siguiente, yo creo que ya con esa, creo que terminamos, ¿sí? Bueno, ahí pongo una cita de Kafka, sí, que a mí siempre me ha interesado esa cita, ¿sí? Y esa cita creo que también está en un texto de Scherer, ¿sí? En un texto que no recuerdo bien, creo que es El alma atómica, si no estoy mal, pero fue un texto que trabajamos hace rato, ¿sí? Y que habla sobre la literatura menor, es la literatura que una minoría hace dentro de una lengua mayor, ¿sí? La cita sigue siendo bastante actual, ¿sí? Porque de cierta forma, pues, también tiene una evidencia ahí en el trabajo de Elegí Guattari, ¿sí? En Mil Mesetas también. Y digamos de que pues es como una apertura de esas minorías dentro de lo que se evidencia en el estado real de la sociedad, ¿sí? Y una apertura pues tanto a la filosofía como a la poesía, como al activismo, a la sexualidad, es decir, a la acción vital y a la praxis, ¿sí? Porque pues la evidencia de todo ese trabajo pues es como la evidencia misma de lo que es la humanidad, ¿sí? Y pues como lo dicen ahí, pues nuestra época viene de la época de las minorías, ¿sí? Y son textos de los años 70 que pues ya han cumplido su registro de casi 50 años y que pues en la actualidad tienen pues, digamos que más una visión abierta que cerrada, ¿sí? Ahí pues yo pienso de que pues de la conjunción entre la literatura y la filosofía podemos encontrar una herramienta adecuada, pero adecuada ¿para qué? Para narrar la realidad, para evidenciar procesos creativos, para trabajar, digamos, pues registros y estilos de diversos problemas, ¿sí? También se pueden trabajar problemas filosóficos o abordarlos desde perspectivas literarias. Habría que ver cómo se aborda esa experiencia total, ¿sí? Y hay un hecho de que pues que está demarcado ahí dentro de los postulados del pragmatismo de Rorty, ¿sí? Que Rorty apela a que, pues, de cierta manera, pues, si la pelea está tan casada del lado de la filosofía, que la literatura reemplace a la filosofía o que la filosofía se vuelva como una especie de género literario y que, pues, esto sirva para democratizar de cierta forma, pues, algunas discusiones que hay ahí, ¿sí? Y que, pues, que haya un trabajo sobre la conciencia moral, ¿sí? Recuerden que pues, Rorty, cuando habla del giro lingüístico, ¿sí? Habla de la deuda que los filósofos tienen con los poetas en la antigüedad, ¿sí?
y digamos de que pues hay como una forma de ir esclareciendo eso poco a poco, ¿sí? Y él lo trabaja pues en varios de sus textos, ¿sí? Entonces pues eso es parte de un registro que se está dando, ¿sí? Está comenzando como un proceso de conjunción ahí de lo que puede ser pues la relación entre filosofía y literatura en el Caribe colombiano, de cómo se puede evidenciar en el trabajo de algunos creadores, ¿sí? De cómo pues se puede saltar de una orilla a otra, ¿sí? De cómo se pueden establecer unos registros propios y de cómo pues eso debe evidenciar las problemáticas sociales que estamos evidenciando a fondo, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo, ¿sí? Esto ya lo hacía Zapato Olivella en su tiempo, cuando pues, denunciaba en sus crónicas o en sus novelas pues, las condiciones sociales nefastas que vivían en sus épocas, los raizales o que vivían en algunos lugares. Y Zapato Olivella es uno de los autores pues, que de cierta manera, pues, digamos que pues, se relaciona con más vehemencia en la actualidad y que se está investigando casualmente más en el Pacífico que en el Caribe, ¿sí? Hay un trabajo bastante grande en la Universidad del Valle, ¿sí? Y de cierta forma, digamos que pues en el Caribe se ha dejado un poco de lado a Zapato Olivella, entonces es bastante problemático como dejar de lado pues a un cultor que recogió todas las raíces de nuestra cultura, tanto musicales, artísticas, literarias, e intentó reunir todo eso y mostrarlo al mundo como tal, ¿sí? Cómo somos nosotros, qué es lo que tenemos para mostrar, y eso lo evidenció desde distintos métodos, ¿sí? Entonces, digamos que pues ahí hay otra evidencia de trabajo, ¿sí? En el Caribe pues no solo está García Márquez, sino que pues está Héctor Rojas de Erazo, estuvo Raúl Gómez Hattin, y hay otros personajes, ¿sí? Y así como hablamos de literato, pues habría que hablar con vehemencia de cuáles son los representantes de la filosofía en el Caribe y cómo los podríamos pues, evidenciar su trabajo, ¿sí? Así como hablamos en la actualidad de Julio Enrique Blanco, ¿sí? De quien vamos a estar hablando en 20 o 30 años, ¿sí? Entonces, es como parte de lo que se está abriendo ahí investigativamente, ¿sí? Entonces, ese es como lo que venía a exponer el día de hoy. Abramos como el marco al debate y miremos pues hacia dónde podemos direccionar el diálogo, ¿sí? Bueno, Camilo, muchas gracias por la presentación. Muy chévere pues tener estos acercamientos con personajes o estos acercamientos a través de la mirada tuya con personajes con los que nos tropezamos ocasionalmente por ahí, ¿no? Algunos más polémicos que otros y otros con un trabajo de mayor impacto, como es el caso de Paul Brito, por ejemplo, que ahorita está siendo bastante sonado a nivel de país, incluso, como bien decías tú. Bueno, Cami, para ya darle la palabra al público y escuchar qué opinión merece la intervención, la presentación que tú has hecho, me gustaría comenzar con dos preguntas a propósito de la última diapositiva donde presentabas una frase de Kafka donde también apostaba de alguna manera por la literatura como reemplazo de la filosofía, ¿no? Entonces quería preguntarte, por ejemplo, si retomamos un poco a Wittgenstein, que considera realmente que la filosofía es una literatura más, como qué opinión te merece eso, cómo podemos discutir al respecto. Tú hablabas también de unas dos orillas, entonces como que cuáles son los límites de esas orillas, en qué momento se pueden de alguna manera amalgamar o si es claramente, o si podemos tener una idea clara y distinta de lo que es la filosofía y la literatura y que cuando se hacen estos acercamientos entre ambas no hay posibilidades de confusión. Por otro lado, también quería consultarte respecto a un autor que también sé que tú trabajaste en algún momento, que es Edward Glissant, que también es como un referente bastante recurrente cuando se quieren hacer acercamientos o acercamientos a la filosofía del Caribe. Tú acá, por supuesto, estás hablando mucho más delimitado del Caribe colombiano, pero
Quería saber si entre este trabajo que estás haciendo te parece que se podría retomar su obra, sobre todo teniendo en cuenta que él además toma en cuenta la historia, ¿no? Hace una especie de literatura filosófica, pero histórica también. Entonces, bueno, plantearía esas dos preguntas y ya luego escuchamos al resto de personas. Bueno, ahí lo que evidencia, pues de alguna forma Wittgenstein, hasta donde tengo entendido, sí, y Wittgenstein era uno de los autores favoritos digamos que del último bastión de la literatura latinoamericana, que fue Roberto Bolaño, ¿sí? Es la posibilidad misma que tiene el lenguaje de apertura, ¿sí? Wittgenstein lo habla como una serie de juegos, ¿sí? Y de alguna manera, pues, esa es la evidencia que queda abierta ahí, ¿sí? Recuerden que de alguna manera, pues, Wittgenstein a principios del siglo XX hace parte de todo un grupo de pensadores, pues, analíticos que están ahí, pues, como trabajando, pues, sobre las evidencias de verdad que quedan de la filosofía a principios del siglo XX, ¿sí? Las ideas metafísicas y todo ese asunto de qué es lo que transmiten, ¿sí? Wittgenstein se abre un poquito del grupo porque él como que se aburre un poco, pues, y empieza a referenciar la condición misma de los juegos de lenguaje, ¿sí? Y yo creo que, pues, en esa referencia, pues, más allá de evidenciar como el final de la filosofía, yo creo que está echándole como un poco de fresco, ¿sí? Al asunto, ¿sí? Como evidenciar de que, pues, hay otras posibilidades y de que, pues, de cierta manera, pues, la filosofía se puede abrir a otros tratamientos estilísticos y a otros registros, ¿sí? Eso es lo que yo evidencio ahí de fondo, ¿sí? Hay muchos cuentos de Bolaños en Putas Asesinas, que es un libro de cuentos, donde se juega mucho con ciertas cuestiones wittgensteinianas, de los usos de los juegos de lenguaje, de la forma como se estructuran los diálogos, ¿sí? Y digamos que a Bolaño le funciona, ¿sí? Le funciona como en evidencia misma para trabajar, pues, la literatura, ¿sí? Y para, pues, estructurar algunos cuentos, incluso de carácter policíaco, ¿sí? Entonces, yo pienso que, pues, lo que Wittgenstein se plantea es una apertura, ¿sí? Y con respecto a los límites, pues ahí sí hay que precisar cosas, ¿sí? De alguna manera, pues, la literatura llega como hasta determinado punto con el tratamiento de la verdad, ¿sí? Y digamos que, pues, ahí se evidencia como digamos que una frontera marcada, ¿sí? Ya hasta dónde empezamos a crear ficción, ¿sí? Y ese es el asunto del periodismo como tal, ¿sí? Que el periodismo de cierta forma, pues, no va a admitir que se le dé cierto tratamiento de ficción a la verdad, ¿sí? Se puede estructurar como, digamos que un estilo o un registro para contar una noticia, pero digamos que, pues, hay un hecho marcado y hay que narrar sobre la base misma de ese hecho, ¿sí? Ya otra cuestión serían como las crónicas de inmersión o todo el trabajo que se haga de fondo ahí, pero la evidencia del trabajo literario está sobre la base misma de lo que es el tratamiento de la verdad y cómo se maneja, pues, de cierta manera, pues, ese tema, ¿sí? Que se discute mucho, por ejemplo, en los temas de la biografía, ¿sí? Cómo se manejan las biografías de determinados personajes, ¿sí? Si las biografías se manejan en terceras personas o en primeras personas, por la forma misma de que, pues, tú no puedes construir desde tu visión o desde tu vivencia la vida de un personaje que está sujeto a una serie de hechos históricos, ¿sí? Y de cierta manera, pues, digamos que ahí se establecen una serie de límites, ¿sí? Ya está el caso de Vallejo, ¿sí? El caso de Vallejo por ejemplo, con Chapolas Negras, que es una novela sobre Silva, ¿sí? Una biografía novelada sobre Silva, ¿sí? Pero donde transcurre o se evidencia el personaje de Vallejo en su investigación todo el tiempo, ¿sí? Hay otra novela que se llama El Mensajero y es sobre Porfirio Barba Jacob y es una novela que está en tercera persona, ¿sí? Vallejo la cuenta al estilo del siglo XIX y Vallejo en medio de esa discusión terminó por recoger la novela, ¿sí? Ya la novela no aparece. Entonces él dice que va a reconstruir la novela en primera persona para evidenciar cómo se da todo el proceso investigativo y para mostrar todo el asunto de por medio.
y digamos de que pues ese sería como el detonante ahí de que pues la literatura puede construir pues todos los escenarios que quiera desde la ficción, ¿sí? Pero pues hay un detonante ahí cuando se habla de como el trabajo periodístico que tiene que ver con la evidencia misma de lo que es la verdad, ¿sí? De pronto pues en la filosofía entramos como en un criterio más objetivo, ¿sí? Porque la filosofía está pues en las investigaciones sobre arte pues tiene un criterio objetivo por capturar la experiencia sensible y por dar como hechos cuantitativos ahí de fondo, ¿sí? Aunque es difícil, ¿sí? Es bastante difícil porque pues de cierta manera no se va a poder pues como evidenciar ese proceso como parte de un proceso científico, ¿sí? Y digamos de que pues ahí están como colindando los dos estilos, ¿sí? Que pasa algo muy cercano por ejemplo, con una ciencia joven como la semiótica, ¿sí? En la semiótica, pues, con la apertura que le da Peirce en la terceridad al intérprete, digamos que eso se abre, ¿sí? Y se abre casi que, pues, al infinito, ¿sí? Peirce logra establecer como 70.000 definiciones de lo que es los signos, del signo como tal, creo que es el asunto, si no estoy mal ahora. Y a partir de eso, digamos, de que pues muchos estudiosos dicen de que la semiótica no va a ser ciencia, porque por las múltiples interpretaciones que se abren ahí, no van a poder capturar, pues, digamos que una evidencia cualitativa de fondo, ¿sí? Entonces, filosóficamente hablando, digamos que pues no estamos hablando de un criterio de verdad, sino que estamos hablando de una evidencia cuantitativa o cualitativa, dependiendo de lo que uno esté trabajando, si está trabajando filosofía del lenguaje, o lógica, o filosofía de la mente, no sé, en la actualidad los alcances que tenga eso, o lo que esté trabajando de fondo, ¿sí? Pero toca llegar a un hecho palpable, ¿sí? No se puede jugar con las condiciones mismas de la historia de fondo tampoco, ¿sí? Porque si usted está trabajando filosofía antigua, necesita unos referentes directos, aquí el profesor Julio lo puede decir, ¿sí? Y hay que trabajar con una evidencia, y sobre esa base, pues, los problemas se resuelven sobre la base misma de esa evidencia, ¿sí? Digamos que, pues, la literatura se da otras licencias, ¿sí? Dentro de los campos creativos. Y sobre esos hechos, digamos que son palpables como las diferencias que se pueden establecer ahí, ¿sí? Digamos que pues la literatura enriquece un poco la filosofía, ¿sí? De pronto con la claridad de algunos estilos, ¿sí? No es lo mismo lo que escribe Hegel que lo que escribe, por ejemplo, Nietzsche, ¿sí? O lo que escribió Marx que lo que escribió Heidegger, ¿sí? De cierta forma, pues hay estilos totalmente distintos, ¿sí? Y digamos que pues la evidencia, lo que separa y lo que une, pues digamos que es bastante marcado, ¿sí? Y depende de lo que uno vaya como a evidenciar ahí de fondo, ¿sí? Porque siempre pues está la acusación de que pues la literatura no tiene nada que ver con la verdad y por eso la filosofía la deja de lado, ¿sí? De que siempre hay un criterio de ficción ahí de fondo, ¿sí? Entonces, digamos de que pues ese sería como el problema fundamental ahí, ¿sí? O pienso yo, no sé, si de pronto pues hayan otras limitantes, pero esos son como lo que se puede agarrar ahí como con pincitas, ¿sí? Porque también es bastante problemático el asunto, ¿sí? Tema que más me interesó porque creo que ya desde la antigüedad se veía cómo bebía la una de la otra, y no solamente el hecho de que una persona estuviese formada ya sea en el ámbito literario o filosófico, sino con el simple hecho de tener un interés por las letras, una visión estética y hasta incluso, digamos que una disposición ya sea moral o filosófica. Se podrían valer, por ejemplo, ya sea del recurso de lo que usted llama la forma o la estructura filosófica, o ya sea, por ejemplo, lo que empleaban por medio de los diálogos, que luego pues también derivaron un poco o se inspiraron un poco en todo lo que eran las tragedias. Y ahí tenemos, por ejemplo, que Séneca también escribió tragedias. Y lo otro era pues que esta corriente del existencialismo creo que fue una de las que más ayudó a catapultar la costumbre que ya se había perdido un poco desde el romanticismo de tomar la literatura como fuente filosófica, cosa que ya había hecho, por ejemplo, Goethe, o que también había hecho mucho antes Voltaire, cuando escribe, por ejemplo, el Cándido para responderle de alguna manera a toda la propuesta que había hecho Leibniz con el optimismo
de las mónadas. Entonces yo creo que ese diálogo es de alguna manera inacabable, porque siempre encontrará, ya sea el filósofo, el literato, hasta incluso el ego, algún elemento de la vida que pueda revestir de significado, de contenido, ya sea a través de la experiencia estética que nos brinda la literatura o de la experiencia reflexiva que nos brinda la filosofía. Mucho más bello pues cuando salen combinadas las dos y nos brindan algo mucho más integral, pero bueno, ya eso es más complejo. Gracias nuevamente. Sí, hay varios casos, ¿sí? Lo que tú evidencias del Cándido, también están los diálogos entre Eilas y Filonus, ¿sí? El diálogo que pues Oscar Wilde lo consideraba como una especie de género literario, el diálogo platónico de alguna manera, ¿sí? Y lo que se hace en la actualidad con la filosofía para niños de Matthew Lipman, ¿sí? Que pues lo que hacen es generar novelas, cuentos, ¿sí? Con temática filosófica, acorde a las edades, y con base en eso pues le va mostrando a los niños en sus distintas etapas y a los jóvenes como desarrollando en ellos como la capacidad de resolver problemáticas filosóficas que estén relacionadas con la existencia, ¿sí? Sí, yo creo que Sartre lo inicia también con los caminos de la vida, ¿sí? Los caminos de la vida, se llama así, los caminos de la vida, no sé si es toda la serie de novelas, ¿sí? Tienen siempre una encrucijada moral los personajes, ¿sí? Siempre hay como una encrucijada moral por resolver ahí de fondo, ¿sí? Si son consecuentes políticamente. Incluso hay situaciones de que pues, el tipo está en las trincheras, pero está pensando en la novia que dejó embarazada o en algo por el estilo, o incluso lo que sucede en la misma náusea como tal, ¿sí? Con el personaje que está como atribulado de pensamientos y de vivencias, ¿sí? Entonces, digamos que pues en referencia pues todo yo pienso que tiene que ver con la base misma de una estructura, ¿sí? Aristóteles lo delimitó con la estructura misma de lo que era la tragedia para él, ¿sí? Y de ahí en adelante la poética pues queda marcada como una estructura definitiva para entender pues de pronto algunos criterios de la obra de arte, ¿sí? En general. Entonces, ahí hay como unas evidencias, no sé si el profesor Julio de pronto nos puede dar algunos ejemplos de relaciones entre filosofía y literatura en la antigüedad, que el profesor es un poco más adentrado en el asunto y como en esa especialización. No, pues me complace mucho que se haga el evento en estos términos y tu intervención, y además el tema no está desprovisto de interés, es un tema muy legítimo de quienes tengan intereses intelectuales. Razonar, por ejemplo, lo que tú has presentado sobre la filosofía, la literatura, la vecindad de ambas. De pronto pero no quisiera meterme en eso, pero yo creo que hubiera sido bueno precisar qué entiende uno por filosofía y qué se entiende por literatura, sabiendo que se entiende una cosa y otra, poder distinguir cuál es la frontera entre ellas. Porque como tú no has dicho qué se entiende por filosofía, sino que has partido de la idea de que tenemos una idea compartida de lo que sea la filosofía y tenemos una idea también compartida de lo que sea la literatura, pero de pronto no está claro qué es eso que llaman filosofía, como hace Heidegger en sus ensayos, que dice qué es filosofía, qué es metafísica, a qué es lo que se llama. O sea, hubiéramos precisado, porque curiosamente hay alguien que es un literato que trata de resolver los problemas de la filosofía exactamente en la literatura y nunca se presenta como filósofo. Es raro que no lo hayas mencionado a Borges, ¿cierto? Pero Borges, uno encuentra, yo creo que por eso no le dieron el Premio Nobel de Literatura, pero Borges como literato tiene mucho mérito
para hacerlo. Fíjense que a Bertrand Russell le terminaron dando el Premio Nobel de Literatura. Bertrand Russell es un matemático. Bueno, pero no, lo que quiero hacer... Ah, sí, claro. Menciono el nombre de Russell por lo que es ante todo un científico. O sea, que no se precia de literato, sino que es un científico. Pero de hecho tiene una capacidad literaria de presentar las cosas que incluso como filósofo seduce leerlo, por el hecho de que cosas que son confusas en el discurso de los filósofos, él las trata de poner en una narrativa que casi la hace pueril. Bueno, en fin. Entonces digo que sería muy conveniente en estas tertulias precisar un poco los términos, porque parece que el tema central viene por el lado antiguo de que la filosofía es un discurso que tiene explícitamente una pretensión de verdad, casi como ya lo decía Hesíodo, sí, que las musas se le pararon al frente y le dijeron: nosotras podemos contar cosas veraces y cosas verosímiles. Acuérdense que se dice que Hesíodo debe ser el primero entre los filósofos, porque es el que establece la distinción entre lo que es puramente literario y lo que sería pensamiento filosófico. Y es un tema justo que le traen las musas, porque son ellas las que dice que al pie del helicón le han dicho: podemos decir cosas verdaderas y cosas parecidas a la verdad. Y es él quien le dice: no, yo quiero que me cuenten cosas verdaderas. Entonces que dicen, bueno, él es el que inaugura la filosofía, porque la filosofía pretende ser un discurso que se separa de la literatura, porque siempre la ha habido, diciendo allí que, digamos, los mitos son expresiones literarias de la vida, del mundo, del orden, todo tiene la misma pretensión de satisfacer lo que se cuestiona el espíritu. Hesíodo se inventa que se puede decir cosas veraces. Y esa es toda la historia de la filosofía. Pero, porque la literatura no es un discurso que, porque no se propone explícitamente decir la verdad, es un discurso, diríamos, carente de sentido, carente de significado. No, en absoluto. El caso particular que tú mencionabas, el profesor de acá, Coley, que anda con el tema de que García Márquez es filósofo, pero es porque Gabriel García Márquez está haciendo una narrativa de la vida en esta zona que tú decías de las ciénagas de San Marco, Ayapel, de La Mojana, porque esa fue su infancia allí. Entonces él está narrando de tal manera, y lo hace de modo explícito, o sea, no tiene ninguna pretensión de ser filósofo, sino que él está haciendo cosas tan, como dijo Borges, que no lo siguió leyendo cuando se le elevó Remedios la Bella. Y dijo, no, ya eso me pareció el colmo de no respetar al lector. Porque él explícitamente sabe que la vida se comporta de un modo tal que lo han llamado así, que realismo mágico. Bueno, lo que quiero hacer ver es esto. Sería bueno es que uno, porque también se puede prestar esto para que uno no sea ni filósofo ni literato, sino que uno se coloca en una frontera donde ante los literatos uno se defiende diciendo es que yo lo que soy es filósofo, o ante los filósofos uno se defiende diciendo es que yo lo que soy es literato, pero realmente uno no es ni lo uno ni lo otro. Y entonces, hasta cierto punto, uno debería reclamar cierto rigor, tanto en un ámbito como en el otro ámbito. Porque, bueno, ahora que tú mencionas todas estas personas, yo las conozco, las que tú has mencionado allí, pero realmente yo no conozco ni una obra filosófica ni una obra literaria de ellos. Pero ahora que tú los has mencionado, me voy a interesar en conocer lo que ellos han producido, porque me parece un fenómeno interesante que se esté dando en nuestro medio
unas personas relativamente jóvenes, excepto Coley, que ya es mayor, pero los otros no son tan viejos, y que estén interesados y generando alguna producción que tenga algún interés filosófico o literario. Pero bueno, yo no estaba enterado de eso. Lo que te quiero decir es que el tema en general me parece muy bien, pero sí sería muy conveniente que uno precisara un poco, porque ¿qué es lo que hace que una producción tal sea literatura o sea filosofía? En fin, precisar eso por un lado. Y por lo demás, pues el tema es muy válido porque finalmente son expresiones del espíritu, ¿no? El arte siempre ha estado como alumbrando un poco a los filósofos y a los literatos, aun cuando la literatura es propiamente arte, más que filosofía. Pero el arte en sentido mayúsculo ha sido el faro, no sé, un problema de la sensibilidad. Digamos, por poner un ejemplo, los pintores que se conocen como impresionistas fueron los que de algún modo condujeron a lo que se llama la fenomenología en filosofía. O sea, ellos fueron los que hacían ver que el fenómeno, que la cosa es uno quien la construye, porque es una intencionalidad que tiene la conciencia de construir la cosa. Y ellos pintaban, no retrataban una cosa, sino que ponían manchas de luz, manchas de como la luz se refleja, y mediante las manchas si de lejos uno configura los objetos y le hacen ver que es que los objetos no son sino un producto de la creación de la mente ante ciertas percepciones que se dan, y en este caso con el puro manejo de la luz. Digamos que todo lo que conoce uno como los impresionistas esos franceses y todo, son unos precursores de lo que va a ser el movimiento fenomenológico en filosofía. O sea, el arte y la filosofía siempre han estado muy cerca. Es curioso, ningún filósofo tan grande como Platón, y ninguno más literato que Platón. Y sin embargo, o Nietzsche, que es un filósofo, pero no se la pasa sino en una diatriba contra los filósofos. Pero él es ante todo un filósofo, igual que Platón. Pero como Platón en su República hacía aquello de que vamos a sacar de la escuela a los poetas porque engañan demasiado y presentan cosas indebidas. Ustedes saben que él hablaba de la mímesis, o sea, lo que parece ser algo y lo que es algo. Y él hace la distinción clara que todo el arte y la literatura se refiere a lo que parece. Y es en ese sentido que él está haciendo una delimitación firme entre lo que sería la filosofía como una preocupación por lo que es y no por lo que parece ser. Y entonces en ese sentido es el primer deslinde, que era casi que lo que había que plantear aquí. ¿Hasta dónde hay una especie de éxito objetivo en la propuesta de Platón? Si Platón mismo es el poeta. Y de hecho cada vez que él se siente frenado porque ya no puede describir en términos del logos mudo ese, desnudo, él termina acudiendo a un mito. O sea, él termina siempre saltando a la literatura. Entonces, eso sería el asunto que valdría la pena nosotros esclarecer, porque sí tiene interés, o sea, son manifestaciones del espíritu. Yo, en cambio, lo que pienso es que si no mejor dicho, se puede incurrir en la falta de que, como en el caso de nuestro programa, que yo siempre me quejo, porque es un programa de filosofía, pero no se forma adecuadamente en filosofía. Entonces se escurren por otras cosas. Todo allá es filosofía y literatura, filosofía y arte, filosofía y tecnología, filosofía y no sé qué, y cultura, filosofía. Y digo, no, pero párense a hablar de filosofía porque la carrera es de filosofía. Porque el que tiene el talento de literato se mete a la carrera de filosofía porque sabe que en ese bregar con
el discurso de la filosofía, él fortalece su talento, ¿sí? Porque digamos, no estamos ofreciendo un programa de literatura. Y, en fin, ya no quiero más comentarios al respecto. Una pregunta abierta. Bueno, yo aclaro de paso que no soy ni filósofo ni literato, soy científico, digamos, entre comillas, por mi formación, pero me gustaría preguntar, ahorita usted hablaba, por ejemplo, del tema del expresionismo en la pintura, que usted decía que de eso contribuye a la filosofía o ha contribuido a la filosofía como al arte. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura no puede suceder algo similar cuando, por ejemplo, un personaje reflexiona, o sea, ya sea el escritor o el mismo personaje en la construcción y afrontando sus situaciones que se le presentan pues en la historia o en lo que sea que se está narrando, no se habla también ahí, por ejemplo, de una forma de hacer filosofía o de un origen de la filosofía desde el arte, o sea, desde esa vivencia del personaje, por ejemplo. Es que la filosofía se nutre, en el otro extremo, la gente tiene la idea, por ejemplo, que la matemática es la cosa más fría que puede haber y que no tiene el calor para el espíritu que tienen las artes. Pero como decía, ¿quién era que yo leía? Decía, oye, ¿cuánta emoción hay en una solución de una ecuación elegante, en la solución, dice, que causa la misma emoción que un poema? Y entonces y de ello, porque en el fondo de lo que se trata es de dar satisfacción al espíritu, y el espíritu obtiene satisfacción es en la comprensión, cuando comprende, y lo que se le ofrece caótico lo puede ordenar y darle un sentido. Entonces eso es lo que uno hace, ya sea en matemática, ya sea en ciencias básicas, ya sea en literatura, ya sea en filosofía, sino que la filosofía pretende ir directamente al centro del problema de la comprensión, ¿sí? Y entonces es un discurso que se destaca por esa pretensión, digamos. Lo que se ha prestado para que hoy, tú citaste creo a Guattari o uno de ellos, Rorty, que terminan diciendo, oye, la filosofía no es sino otra narrativa más, como todas las narrativas que quieren dar satisfacción al espíritu. Y el espíritu simplemente necesita comprender, eso es todo, porque uno no puede vivir sin la comprensión. Para uno, cuando el profesor de aritmética o de álgebra le explica por qué son notables los productos notables, ¿cómo así? Oye, no se han pensado porque son notables. Y es que tienen una curiosidad, y es que uno dice, ¡ah, qué alegría! Y uno siente y uno entiende que lo que hace con 1 más 2 o 3 más 4 lo puede hacer con A más B, y que lo puede hacer con A más B al cuadrado y al cubo y a no sé qué. Y cuando uno se percata de todo eso, uno siente una gran satisfacción, porque ahora entiende cuál es el meollo del cuento de los números y qué es lo que los números pretenden. Entonces, igual que ocurre en todas las expresiones, el artista va directamente, se enfrenta directamente con el mundo. Entonces cuando... pues, es que Descartes no fue pintor porque no tenía talento para pintar, pero Descartes es el que descubre la luz y se ocupa de la luz, y es el que tiene un tema con la pintura, y tiene el tema, tanto que él es el que descubre el arco iris, y se da cuenta que el arco iris, que da todos los colores, no existe como una realidad, sino como una cosa subjetiva que ante el cristal de nuestro ojo se presenta de tal manera, pero que no es que haya un arco iris objetivo. O sea, y él tiene un gusto, y su obra dióptrica es un estudio de la luz, que es lo que desarrolla Newton posteriormente. O sea, finalmente, por decirlo, esos estudios sobre la luz y esas preocupaciones son las que están generando toda toda la gran producción de la pintura desde los holandeses, allá donde estaba Descartes precisamente en esa zona, ¿sí? Lo que llaman el cambio de paradigma, por decirlo así, de que saber es representar y no solo leer semejanzas en las cosas. Y ese querer representar es lo que ha dado lugar a la ciencia hipotética que representa las cosas y es la representación que se da en la pintura. O sea, la pintura pretende representar y
dar cuenta del mundo, nos los quiere representar. Y eso es lo que tiene de fascinante toda la historia del arte. Y la filosofía también pretende lo mismo, darnos cuenta discursivamente, porque el filósofo tiene el problema que no es buen dibujante ni tiene talento para la pintura y no puede hacer. Ahora, el que tiene el talento de la narrativa, o sea que sí hay una unidad del espíritu, que me parece interesante la temática, por eso decía, sino que sería bueno es que uno precisara los ámbitos y delimitara, porque se presta también, como que dice que yo que ni soy pintor, entonces hago instalaciones conceptuales, pero que como tampoco soy filósofo, las instalaciones que hago tampoco van muy lejos. Y como tampoco, en fin, lo mismo con el literario, el literato, como no tengo la holgura para la literatura, entonces me poso en unos espacios ambiguos. Pero eso es una cosa que amerita reflexión. O sea, la literatura tiene una familiaridad con la filosofía y la filosofía con la ciencia, y no van separadas. Y a un modo de pensar o de sentir corresponde uno de pensar y un modo de obrar. O sea, el hombre siempre, un modo, como eso lo decía también Descartes, a un modo de entender se sigue un modo de actuar. Interesante su punto de vista. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, Cami, ¿vas a responderle algo a él o él tiene una pregunta? Si no, también hay unas preguntas del público virtual. Yo no quería tampoco como terminar ahí como entendemos esto por filosofía o entendemos esto por literatura, porque a veces como que se prejuicia un poco pues digamos que pues al público, ¿sí? Pero sí es esencial delimitar algunas cuestiones, ¿sí? Que es lo que hemos como discutido aquí a fondo y digamos que pues queda ahí como latente, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que quedan ahí? Ah, bueno, dale. Escuchamos y ya te planteo las otras preguntas. Buenas noches, Camilo. Es un tema bastante extenso y bastante interesante realmente. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que preguntarse qué es la filosofía es como preguntarse qué es la conciencia, ¿no? Cuando uno cree que ya sabe lo que es, se le escapa a uno realmente. Sin embargo, en la exposición que hace el profesor Julio, uno se da cuenta precisamente de eso mismo, que él decía una delimitación, pero uno se da cuenta que ahí es como una fragmentación realmente. Digamos, en el siglo XIX todavía habían definiciones de lo que es la filosofía, la literatura, pero también hay que entender que ya en el siglo XX suceden otras cosas. Y tú mencionabas a Rorty, que es un pensador clave, porque hace poco escuchaba una conferencia del profesor Fernando Broncano, es un español, se dedica también a estos temas de humanidades, de arte, ciencia y filosofía, y él decía, bueno, pero es que de algún modo, como tal, el posmodernismo no existe porque realmente los posmodernos se basan, por ejemplo, en la filosofía de Wittgenstein. Precisamente Wittgenstein es el que nos dice que hay que abrazar precisamente la diversidad, darle esa apertura a lo que es lo diverso de algún modo. Y él dice de que es evidente, por ejemplo, que los filósofos se han resistido a esa mezcla, a esa mezcla cuando la realidad es una mezcla completa. Por ejemplo, ahora estamos en una galería de pintura, estás dando una conferencia de filosofía y literatura, algunos son filósofos, otros son científicos. Así que la realidad no es una cuestión solamente que tú la vas a capturar, digamos, con una definición propia. Hay que mezclar de algún modo. Yo pienso, evidentemente, cuando alguien se atrinchera, no, es que la filosofía es esto o que la literatura es esto, y por esto evidentemente pienso que hay un problema. Pero no sé si es un problema de la mezcla, porque es que la mezcla es necesaria. Yo, por ejemplo, yo sí pienso que García Márquez trató temas filosóficos, más que cualquiera que podría llamarse filósofo así de academia, en el sentido de que pone sobre la mesa ciertos temas que realmente
por ejemplo, en el Caribe es muy difícil encontrar un filósofo que hable también de esos temas como tal. Entonces sí está poniendo sobre la mesa temas filosóficos. Pero pienso que esas definiciones son como camisas de fuerza. Por ejemplo, hace poquito yo me daba cuenta las meditaciones de Descartes que el profesor Julio sabe que como los científicos, sobre todo los neurocientíficos, hoy en día rechazan la filosofía de Descartes. Y yo le decía a un amigo mío que está en las neurociencias, pero es que Descartes era un buen filósofo. Y yo me decía, no, ¿cómo tú vas a comparar a Descartes con Antonio de Amasio? Y yo le decía, pero ¿tú has leído Meditaciones Metafísicas? Sí, y eso es pura especulación. Y ahora leyendo detenidamente Meditaciones Metafísicas, y leí un fragmento de López de Vega, por ejemplo, que hablaban sobre el sueño, yo me di cuenta de algo, pero esto es literatura de algún modo. O sea, los surrealistas utilizaron, si uno mezcla y uno se da cuenta y ve, por ejemplo, el surrealismo y pasamos al arte, uy, hay algo de ese fragmento de la realidad de lo que se está hablando, de algún modo. Y, por ejemplo, Milan Kundera, que mezcla precisamente a esos filósofos, a Descartes, a Nietzsche, y a los científicos, porque en La insoportable levedad del ser, cuando Milan Kundera explica eso, que él dice, bueno, ya hablar de alma a estas alturas sería una estupidez, porque científicamente, bueno, ya parece que el alma no existe. Sin embargo, él resignifica, y ahí es donde voy yo, ese concepto de resignificación, más allá de entrar en detalle, es cómo nosotros realmente, pienso yo, uno busca en la historia de las ideas, de la filosofía, es cómo uno resignifica esto, porque de todos modos también hay que entender que hay cosas que se escribieron en su tiempo y en su contexto. Yo tampoco creo que, porque uno caería en anacronismo, traer siempre las voces del pasado como si estuviera en esta época, porque en la actualidad hay otro elemento que es la ciencia, que interfiere. Y yo veo más clara la frontera entre la ciencia con la literatura y la filosofía que la frontera entre filosofía y literatura. Entonces, bueno, no sé, precisamente está bien, o sea, es que hablar de filosofía y literatura es hablar de una mezcla, de una fragmentación de la realidad, de una puesta en escena, si se quiere, y bueno, es el debate que está abierto. Listo, Cami, te planteo de una vez las otras dos intervenciones. Hay varios comentarios de agradecimiento hacia ti, pero acá preguntan: ¿en qué lugares estéticos de los procesos creativos del Caribe podemos encontrar la relación filosofía-literatura? Y también te preguntan que cuáles consideras tú que son los principales problemas de la literatura contemporánea, más allá de la estructura, que si en relación a la forma puedes identificar o señalar algunos problemas. Bueno, la primera pregunta dice que la relación filosofía-literatura en la actualidad, ¿cómo se evidencia? ¿En qué lugares estéticos de los procesos creativos del Caribe? Pues digamos que es bastante amplio el asunto, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos, yo creo que la escena más viva del Caribe en este momento es la escena dominicana, ¿sí? En la escena dominicana tenemos a Rita Indiana, tenemos a Richie Oreasi, tenemos a Yuderquis, ¿sí? Rita Indiana, pues, es un personaje que, pues, de alguna forma evidencia en sus novelas, ¿sí?, ciertas situaciones distópicas, ¿sí? Y digamos de que, pues, en Rita Indiana y en muchas de las novelas de Rita Indiana y en algunas de sus canciones se evidencia también, pues, digamos que, pues, como ese encuentro entre lo que podría ser llamado filosofía en el Caribe, porque también, pues, como lo dice el profesor, hay que dar unas definiciones precisas de algunas cuestiones, ¿sí? Pero si uno habla del ser Caribe y uno habla del hombre del Caribe como tal, ¿sí? Digamos que, pues, está como en una conjunción de movimientos desde hace muchos años, ¿sí? Sobre todo, pues, lo que pasó de alguna manera con el barroco, ¿sí? Lo que pasó de alguna manera con el desarrollo mismo de lo que fue toda la teorización que se dio en torno
a la plantación, ¿sí? Y de alguna forma, pues, lo que tú hablabas ahorita de personajes como Glissant, que yo quise dejar como de lado a esos personajes canónicos, sí, pero pues cuando uno habla de Glissant, pues ya uno tiene que hablar de otros personajes, como Amin Césaire, tiene que pues, hablar del premio Nobel de Martinica, que es un personaje del Caribe por excelencia, Derek Walcott, ¿sí? Y digamos que pues en todos esos personajes hay una evidencia precisa ahí de lo que es esa relación literatura-filosofía, ¿sí? Porque hay una evidencia misma en esos trabajos creativos de la vivencia del hombre dentro de su realidad como tal, ¿sí? Más allá de todo eso, pues se condensan una serie de conceptos y de cuestiones de fondo, ¿sí? Que también lo podríamos encontrar en la obra de Benítez Rojo, ¿sí? En algunos apartes, ¿sí? Porque Benítez Rojo también tiene novelas, ¿sí? Creo que se llama Un mar de lentejas, yo estuve leyendo un tiempo. Sí, es Un mar de lentejas, no, sí. No, ¿tú conoces eso, Jair? Estuvimos estudiando eso un tiempo. Bueno, creo que sí. Bueno, en esa evidencia de fondo, ¿sí? Y a mí me gusta mucho la interacción que hay en República Dominicana, por ejemplo, por personajes como el que hablábamos ahorita, el poeta dominicano Fran Báez, ¿sí? Casi todos estos personajes tienen una tendencia abierta a que están en una producción literaria constante, pero son abiertos a cierta actitud performática, porque los tiempos llaman a eso, y desarrollan proyectos musicales alternos, ¿sí? Fran Báez tiene un proyecto que se llama El Hombrecito, ¿sí? Que es algo que ha querido como replicar aquí un poco Efraín Medina, pero con personajes imaginarios, ¿sí? Los Siete Torpes Band, ¿sí? Que es una banda imaginaria. Él siempre dice que van a tocar, pero nunca tocan. Pero El Hombrecito, Rita Indiana con toda su obra musical, ¿sí? Y con toda su obra literaria como tal, ¿sí? De pronto lo que pues, están haciendo personajes del feminismo como Yuderquis, lo que están haciendo pues en algunos aspectos pues en Puerto Rico, Mayra Santos Febres, lo que está ocurriendo, pues digamos que pues es una evidencia de todo ese trabajo, ¿sí? Ahora hay un personaje en Puerto Rico que es un filósofo bastante joven que sacó un libro sobre pues lo afrodiaspórico, bastante interesante. No recuerdo el nombre en este momento, pero digamos que pues él muestra esa evidencia también de trabajo, a pesar de que está trabajando desde lo filosófico, de alguna manera pues intenta responder a las situaciones y a las problemáticas de su tiempo, intenta encaminar desde el perfil cultural, intenta trabajar los problemas de la sexualidad y del feminismo, intenta como englobar todo eso, ¿sí? Y digamos de que pues por lo mismo no establezco como una delimitación precisa, sí, aunque con estos personajes se está trabajando como los dos límites, porque ellos están como en una actitud de que trabajan por un lado la filosofía y por otro lado la literatura, o tuvieron un contacto con lo uno y con lo otro, y eso enriqueció de alguna forma sus procesos creativos, ¿sí? Entonces, digamos que hay una evidencia ahí de fondo, pues, donde se puede expresar, digamos que pues, lo que hacen en la primera pregunta. La segunda pregunta es sobre los problemas de la literatura actual en el Caribe, ¿cómo es? Bueno, pues yo no sé, pues más allá de la estructura en la actualidad, pues no sé, o sea, como que pues yo pienso que hay que tomar como, así como hay que abordar muchos temas, ¿sí? Que tienen que ver con la realidad de cada individuo del Caribe como tal, ¿sí? También hay que tomar una distancia precisa que permita ese abordaje, ¿sí? Entonces, yo sé que pues siempre hay problemas estructurales de fondo, ¿sí? Pero más allá de eso, pues el criterio mismo de lo que pues se está construyendo, la evidencia misma de los temas que se manejan, ¿sí? Digamos que pues si uno se pone a mirar en la actualidad, un concurso de cuentos como el concurso de la Cueva tuvo casi 4.000 cuentos de recepción o algo por el estilo, ¿sí? Uno habla de que pues hay un fenómeno bastante visible ahí de fondo por contar algo, ¿sí? Y que pues
que de 4.000 elijan tres cuentos como tal, ¿sí? De cierta forma, pues, digamos que pues habría que precisar un poco más las formas, cómo se cuentan esas historias o cómo se narran, ¿sí? Porque me parece de alguna forma como un ejemplo bastante, no sé si excesivo, si sospechoso, si palpable al mismo tiempo de que pues de alguna forma pues se presenten tantas personas a un concurso de cuentos, ¿sí? O si todos están como en disposición de contar en este momento, que es uno de los, por decir así, de las características que hablan los escritores gringos, ¿sí? Los gringos dicen que en cualquier lugar de Norteamérica, en cualquier casa tú puedes encontrar una novela o puedes encontrar un cuento y que va a ser como una representación de un estilo particular norteamericano, ¿sí? Que todos los norteamericanos están como en esa capacidad, ¿sí? Y no sé, pues, yo pienso que más allá de toda la problemática que hay a fondo, ¿sí? Yo pienso que pues de pronto podrían ser como las formas de contar, ¿sí? ¿Qué es lo que se cuenta, ¿sí? Cómo se destaca digamos, una narrativa sobre otra, ¿sí? Cómo se precisa, pues, digamos que pues algunas evidencias de lo que es un lenguaje más preciso dentro de otro, ¿sí? Y de alguna manera, pues, dentro de esas construcciones, ver qué es lo que potencia esa actitud narrativa, ¿sí? Cómo se potencia esa actitud narrativa y cómo eso, pues, puede servir para que, pues, la literatura actual, pues, digamos que pueda salir, no sé si de un bache, porque pues yo veo que hay mucha gente creando, mucha gente trabajando, ¿sí? Pero no sé si se está leyendo a toda esa gente o cómo está funcionando el mercado de fondo, ¿sí? Pero sí hay como una evidencia bastante seria, ¿sí? Sobre todo en el Caribe colombiano, ¿sí? Yo vine de Bogotá hace como 10 años o más, 11 años, y cuando yo empecé a experimentar el universo que hay aquí con los escritores, aquí hay full escritores en Barranquilla, en Cartagena, o sea, la forma misma como se trabaja la literatura es totalmente distinta a como se trabaja en otros lugares del país, cómo se respira el asunto, cómo se evidencia. Entonces, pues no sé hasta qué punto habría que pensarse cómo se transmiten esos mensajes, cómo se hacen más evidentes, ¿sí? Y cómo pues se llega un poco más a la gente, ¿sí? Porque hay tanta gente escribiendo, pero no sé si hay tanta gente leyendo, ¿sí? Y en el fondo, pues, digamos que pues ese puede ser uno de los problemas vitales, ¿sí? O el problema esencial de los textos académicos, que son textos para la academia, ¿sí? Y que hay que romper como esa estela de que los textos se abran un poco más a la gente, ¿sí? Porque pues quedan como en pequeños nichos, ¿sí? De los que están como en la capacidad de comprarlos o en la capacidad de estar en un nicho específico y eso pues no permite que evolucione de cierta forma como el espectro, ¿sí? Listo, no sé. ¿Hay algo más ahí? No. Bueno, no sé. Dejemos ahí por el día de hoy. Yo ya creo que hemos tirado buen machete, sí, un poco. Bueno, muy interesante, Camilo, las reflexiones que incitas por acá, que todavía nos vamos a quedar hablando un rato por allá afuera. Entonces, Cami, muchas gracias. De verdad que solamente tenemos gratitud para ti. Muy chévere y bueno, a las personas que nos acompañaron virtual también, muchas gracias y bueno, Camilo, ahí seguimos conversando pronto entonces.